o digamos la subpágina que hay de la escuela de padres. El colegio tiene una página que es www.ijr.com.co y dentro de esa página pues hay un enlace que nos lleva a la escuela de padres del instituto. En esta parte pueden encontrar el calendario donde está la programación de todo el año. Tenemos las fechas hasta noviembre del 2019. Una reseña de la lección inaugural. Pues la única publicación que tenemos en este momento era el anuncio de este espacio, pero les cuento que por fin tenemos en la página las memorias de los encuentros que hemos tenido hasta este momento. Tenemos dos del primer encuentro, que eran los desafíos de la educación en el siglo XXI. Tenemos una reseña escrita y tenemos la presentación en PowerPoint para que puedan acceder a ella. Y además tenemos un texto que yo creo que ustedes ya conocen, que habla de la libertad con responsabilidad, que lo compartimos con ustedes iniciando el año. Ahí iremos entonces guardando y conservando las memorias de los encuentros que tengamos de aquí en adelante. Además, una buena noticia que les tenemos es que estos encuentros serán grabados, entonces van a estar disponibles también en la página. Por si alguna vez no pueden compartir con nosotros el espacio, pueden volver sobre el contenido que desarrollemos en él a través de la página. Entonces, invitamos a quienes faltan a que se incorporen aquí a la dinámica del encuentro. Para que podamos empezar. ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre del encuentro de hoy? Hábitos de estudio, cómo estudiar en casa. Muy bien. El día de hoy vamos a tener un espacio de reflexión en torno al tema que ustedes acaban de iniciar. Pero antes de entrar en materia y hablar de estrategias, decidimos tener una parte introductoria que habla de las formas en las que el niño o el joven, o el niño o el adolescente, son comprendidos desde lo social y que nos van a llevar a entender mejor por qué hoy es importante hablar de técnicas, de estrategias y de formas de acompañamiento que tienen que ver con los hábitos de estudio y que los van a llevar a desenvolverse adecuadamente en los diferentes contextos, académicos o no, en los que ellos se desenvuelvan. Entonces hoy los acompañamos. Mi nombre es Daniela Díaz, soy psicóloga del bachillerato y nos acompaña también María Luisa Castro, que es la psicóloga de la sección de primaria. Muy bien, entonces lo primero que nos vamos a encontrar es que la categoría de infancia es una categoría que ha sido construida socialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños seguramente nunca se han puesto a pensar qué es infancia, sino que hemos sido los adultos desde las diferentes áreas de estudio quienes hemos pensado no solo en el significado, sino también en el sentido que tiene la categoría en los diferentes contextos en los que ella ha elegido. En ese sentido, la infancia sirve para designar un momento evolutivo que tiene unas tareas, que tiene que ver con unos logros, pero que tiene que ver también con unas formas de acompañamiento y unas formas de disponerse de los adultos que hacen parte de la vida de los niños que están o que pertenecen a esta categoría. Cuando hablamos de infancia, necesariamente tenemos que pensar que si esa es una primera etapa o hace parte de un proceso evolutivo, luego van a venir otros. Y entonces eso nos lleva a pensar en que hay unos asuntos a nivel generacional que nos permiten significar no solo el momento evolutivo en el que está el niño, sino también en el que está el adulto que lo acompaña. Y ahí entonces vamos a pensar que las generaciones anteriores son quienes le dan vida, no solamente en términos de lo biológico, sino también de lo simbólico, en términos del acompañamiento, en términos de lo afectivo, a las nuevas generaciones. ¿A través de qué? De la asistencia, de la crianza, de la educación y de las formas en las que esas generaciones anteriores se manifiestan o se sitúan con relación a esas nuevas generaciones. En ese sentido, los roles de los niños y de los adultos han sido definidos también socialmente. ¿Cuáles pueden ser las tareas que nosotros hoy comprendemos que puede hacer un niño o que debe hacer un niño?
Depende de la edad. ¿Qué se te ocurre para los primeros años? Guardar los juguetes, organizar su alcoba, pero seguramente no pensaremos que un niño va a tener que ir a trabajar, porque ¿quiénes son los que van a trabajar? Los adultos. Ahora, eso que nosotros pensamos hoy sobre los niños y sobre los adultos no ha sucedido siempre. Y en esos primeros grupos humanos, por allá algunos teóricos nos hablan de que hasta el siglo IV los niños eran considerados como un estorbo. Entonces pensar en el niño bonito, con el que íbamos a jugar, no era posible en ese contexto, porque los niños eran un estorbo para el desarrollo de ciertos espacios, para el desarrollo de los espacios de los adultos. Por allá en el siglo XV hablábamos de que los niños eran homúnculos, es decir, que eran hombres pequeños y débiles. La labor de los adultos era ¿cuál? Acompañarlos en la formación del carácter o acompañarlos en la formación de la fuerza. Por allá en el siglo XVI empezaron a pensar que bueno, era un adulto inacabado, que le faltaba un poquito para ser alguien, pero el pensamiento, la percepción del niño como tal, como un momento evolutivo distinto a la adultez, no tenía sentido en ese momento histórico. Ahora, por allá entre el siglo XVI y XVII, apareció una obra que seguramente muchos de ustedes la conocen y que hace parte también de la filosofía institucional, y fue el Emilio de Rousseau. Y esa obra nos llevó a pensar a la educación del niño de manera distinta. Hubo un reconocimiento del niño como un ser sensible que antes de acercarse al conocimiento se acerca a la sensibilidad, y a partir de ahí entonces las prácticas educativas empezaron a tener un toque o un matiz distinto. Cuando Rousseau hablaba o presentaba como sus postulados en la obra de Emilio, a lo que invitaba era que se conjugara la acción y la experiencia y el contacto del niño con el mundo. Antes del niño conocer al mundo, el niño lo siente. ¿Y lo siente a través de qué? De la experiencia del contacto o a través de la experiencia también del encuentro con el otro. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX se les dio la categoría de infantes, pero con la condición de que les faltaba algo para ser alguien. En ese sentido, entonces, aparecieron tratados de pedagogía que volvieron la mirada sobre las prácticas que se relacionaban con las formas de aprender, pero además con la forma de enseñar. Con estos tratados hubo un llamado también para pensar al juego como una posibilidad de aprendizaje, es decir, al juego que con un sentido particular dado por los adultos permitía el desarrollo de habilidades, el desarrollo de criterios, el desarrollo del niño como un infante. Pero en el siglo XX, sí, empezamos a hablar de los niños como sujetos de derecho. Entonces, ya no eran solo infantes, ya la infancia no era solamente un momento evolutivo, sino que esos niños eran garantes de derechos, ¿sí? Entonces se habló del derecho a la educación, del derecho al cuidado, y eso le otorgó al niño pues otras posibilidades, pero también exigió de los adultos disposiciones distintas. Con el nacimiento de los infantes, entonces, se instituyó una distinción social con la que se marcó una diferencia generativa. Los niños y los adultos son distintos y según el rol social que desempeñan, también son seres distintos. Entonces, por un lado, aparece el niño que necesita ser cuidado, pero por el otro aparece el adulto que está en la capacidad o que puede cuidar de ese niño. Los dos roles, como categorías sociales, son definidos en contextos particulares. No es lo mismo hablar de un niño hoy de este colegio, hablar de un niño de otro colegio, hablar de un niño de este país, hablar de un niño de otro país, porque cada contexto le va otorgando también formas de comprensión y matices para la interacción. Vamos a hacernos una pregunta en este momento para que podamos ir avanzando y para que lo que hagamos ahorita tenga sentido. Y nos vamos a preguntar, ¿quién es para mí un niño? Y cada uno nos va a preguntar, en la experiencia que tiene con el niño o la niña que hace parte de su familia, ¿qué es un niño? ¿Sí? ¿Qué es lo que él puede hacer? ¿Quién soy yo con relación a ese niño? Para que vaya teniendo sentido también el encuentro de hoy. Porque resulta que aunque vamos a hablar de estrategias de acompañamiento para la construcción de hábitos de estudio, el hábito o la forma o la estrategia que funcione en una familia puede que no sea funcional en otra. Entonces, desde la respuesta a esa pregunta, podríamos o no avanzar en la construcción de estrategias que permiten el desarrollo de los niños y las niñas que hacen parte de esta institución.
Cuando nosotros hablamos de la cronologización de la vida, y hablamos de la infancia como un momento que hace parte de la evolución, entonces vamos a necesariamente tener que hablar de ciertas tareas y de ciertos logros que se pueden tener en cuenta en ese momento. No es lo mismo hablar de una infancia, hablar de un adolescente, porque en los dos momentos evolutivos habrá que cumplir con cosas totalmente distintas. A partir de esas cosas que hay que cumplir, entonces vamos a hablar de que está teniendo una biografía normal, de que el desarrollo parece adecuado o que no parece adecuado. Vamos a hablar de una buena educación y vamos a hablar de las alternativas que tiene ese sujeto de integración con otros y con otros. Bien, ahorita les decía que de acuerdo a las disciplinas se comprendía también el ser en la infancia o el ser en la adolescencia. La preocupación de la pedagogía ha sido por la forma de aprender, por la forma en la que los niños se acercan al conocimiento. Pero la pregunta de la psicología ha sido por la maduración, por el desarrollo, ¿sí? Por el crecimiento, mientras que la sociología se ha preguntado, bueno, el niño está en un proceso de reconocerse como individuo, pero resulta que es un individuo en relación. ¿Qué hacer con esas miradas? La tarea es integrarlas para pensar en la comprensión que tenemos o que tienen ustedes también al interior de sus familias sobre lo que es ser niño y sobre lo que de ellos exigimos todos los días. En ese sentido, la tarea de la familia, de las instituciones, de la escuela y de los grupos de amigos que aparecen como contextos sociales distintos a estas otras instituciones será construir su propia perspectiva frente a lo que es un niño, a lo que hace un niño y a cómo el niño se relaciona con otros contextos. Algunos autores, de acuerdo a lo que les he contado, no hablan únicamente de una categoría de infancia, sino que hablan de las infancias, entendiendo que cada una tiene un contexto sociohistórico particular en el que emerge. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño que vive en el contexto rural no es el mismo niño que vive en el contexto urbano, por el acceso a las oportunidades, porque en el campo hay posibilidades también distintas de explorar el territorio. Entonces, cada uno de esos contextos va a definir o va a marcar la pauta de comprensión de lo que es ser niño hoy. El significado de la adolescencia también es un asunto cultural. Fíjense que cuando estaba rastreando el concepto, me encontraba que por allá en la Revolución Industrial la categoría de adolescencia fue importante. Y fue importante porque había que conseguir fuerza de trabajo y a esos jóvenes que hacían parte de la sociedad pues les tocó empezar a llegar a las empresas. De hecho, hubo una comprensión distinta frente a la escuela y frente al ser niño. Porque ¿qué hacían entonces? Los adultos estaban trabajando, los jóvenes estaban empezando a incorporar las dinámicas de la empresa. ¿Quién iba a cuidar a los niños? Y apareció entonces la noción de la escuela como otro espacio que además de formación era un espacio al que los niños asistían. ¿Para qué? Para ser cuidados mientras los adultos estaban trabajando o produciendo en las empresas. En ese sentido, también es válido preguntarnos qué es el adolescente hoy. Porque si nosotros miramos en retrospectiva, las condiciones en las que nosotros crecimos o en las que nosotros fuimos adolescentes eran distintas a lo que sucede hoy. La primera diferencia que conversábamos en la primera escuela de padres tiene que ver con el acceso a la información y con el uso de las redes. Antes, eso no era un asunto tan fácil. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, el internet era banda ancha, entonces uno conectaba el teléfono o conectaba el internet. Pero digamos que esa conexión con otras personas en otros lugares no era posible todos los días. Ahora, en cualquier momento, en cualquier espacio, porque están las aplicaciones, porque ya el acceso al celular es distinto. Entonces eso va marcando también unas formas de ser adolescente hoy y de ser niño hoy. Porque algunos regalos que reciben los niños tienen que ver con celulares, con tablet, con computador, y eso les otorga otras posibilidades también para ir definiéndose en un contexto de la relación. Ahora, resulta pertinente preguntarse por la educación con relación a las categorías que antes les mencionaba. Estanislao Antelo, hablando sobre la educación, ha mencionado que la educación tiene que ver con transformar al otro, con llevarlo a que tome una forma. Eso meritaría otro tipo de reflexiones, porque entonces implicaría que habláramos de formación.
pero digamos que para efectos de este encuentro es suficiente con pensar que la educación tiene que ver con llevar al otro a un lugar distinto al lugar en el que se encuentra. Digamos que lo ponía en términos de la zona de desarrollo próximo, es decir, invitarlo a que se mueva del lugar en el que está, a que llegue a otro lugar. Ahorita vamos a hablar de las estrategias y vamos a entender como cuál es la relación que existe entre esto que les estoy contando y las posibilidades que hay en la construcción de los hábitos, de las rutinas, pero sobre todo en el acompañamiento a la construcción de una mirada sobre la autonomía y la libertad responsable. Cuando nosotros hablamos de libertad con responsabilidad, hablamos de unas formas de pensamiento crítico. Formas de pensamiento que, si lo vemos en la experiencia del colegio, tienen que ver con la posibilidad de ir argumentando y de relativizar aquellas cosas que parecen naturales. Construyendo esta presentación, recordé que en el jardín el trabajo se hace a través de los proyectos. Algunos de ustedes han podido participar, si no es que son todos, en lo que sucede en esa experiencia de construcción de los proyectos. Los niños empiezan a manifestar qué es lo que les interesa, llevan información, argumentan por qué ese tema es importante, por qué quieren invitar a los otros, y digamos que desde ahí se empiezan a tener unas prácticas que permiten que ellos vayan transformando no solamente la forma de pensar, sino que se vayan situando desde su lugar personal a través de las construcciones que tienen lugar con los otros. En ese sentido, el trabajo por proyectos lo que permite precisamente es la construcción de un pensamiento crítico, que dude, que critique con argumentos, que relativice aquello que parece dado, aquello que incluso pues, los adultos vamos considerando como normal. Ahorita, cuando hablemos de las etapas del desarrollo, vamos a ver que hay una muy particular en la que ese pensamiento crítico, esa búsqueda también de particularización e individualización tiene que ver con esto. En teorías del desarrollo, digamos que hay muchas que nos permiten comprender los momentos evolutivos por los que pasan los estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes una teoría de Erikson, una teoría psicoanalítica post-freudiana, retoma algunos postulados de la teoría de Freud, pero nos sirve para entender no solamente el momento en términos de lo biológico, sino también de lo que implica en términos de las relaciones. En primer lugar, lo que Erikson defiende es que el niño se ve como conducido a una etapa de confianza versus desconfianza. El niño nace, ¿sí? Y el niño depende biológicamente y emocionalmente del adulto que lo acompaña. O un niño puede hablar y decir que tiene hambre. No, el niño llora, ¿sí? Si tiene calor, llora. Si necesita que le cambien el pañal, llora. ¿De qué depende? De la forma en la que quien cuida asuma ese cuidado. Entonces, si el niño tiene satisfechas sus necesidades, dice Erikson que va a construir una noción de confianza. Es decir, hay alguien que está disponible para el momento en el que yo lo necesito. Si el niño no encuentra esa figura de cuidado que esté disponible y dispuesta a acompañarlo, entonces en lo que va a terminar, digamos, ese momento es en la desconfianza, ¿sí? Habla de que después de eso sucede una etapa que él denomina autonomía versus duda y que tiene que ver con el inicio de la exploración a través de la marcha. Inicialmente el niño explora el mundo a través del tacto, a través de la boca, todo se lo lleva a la boca, pero cuando empieza a caminar tiene más posibilidades de reconocer el mundo, entonces ya se puede mover libremente por cada uno de los espacios, puede ir, tomar las cosas. Digamos que en este momento, cuando encuentra un ambiente en el que él se siente seguro, en el que él puede ir a explorar, ¿sí? Sintiéndose seguro, entonces lo que va a tener, ¿sí? O lo que va a ir construyendo es una noción de autonomía. Yo puedo ir solo porque estoy seguro, sin embargo hay alguien que me acompaña. El tercer momento del que él habla es de la iniciativa versus culpa, y aparece entonces una tendencia a la exploración, una tendencia a la iniciativa, incluso en ese momento define él, hay una exploración también del propio cuerpo. Cuando eso es censurado, entonces aparecerá la culpa, el sentimiento de culpa. De lo contrario, entonces lo que aparecerá será pues, una tendencia a la iniciativa y una búsqueda también de exploración de los diferentes contextos. Ahora, aparece la laboriosidad versus interioridad. Y aquí, digamos que la idea central es la búsqueda del trabajo independiente.
trabajo independiente sobre el que vamos a volver ahorita en términos de las estrategias y las formas que se pueden tener en cuenta en la casa. Pero digamos que esto no es que de los 1 a los 2 años pasa esto, después pasa esto, no, sino que es un asunto que va sucediendo en el transcurso de la vida y que puede no coincidir con la edad cronológica. Y aparece, yo lo dejé hasta acá, pero tiene otras dos etapas o teoría, y aparece la exploración de la identidad versus difusión de la identidad, y aparece una pregunta fundamental. Esa última etapa casi siempre se corresponde con lo que algunos han denominado adolescencia, y es la pregunta por quién soy yo, acompañada de quién quiero ser. Y esa es una pregunta que, digamos, mueve también a quienes acompañamos a esos jóvenes o a esos adolescentes, porque básicamente hay un distanciamiento de los adultos. Lo que dice el papá o la mamá. En estos días atendí a un estudiante de otra institución y me decía, mira, yo tengo un problema. Y yo, contame, ¿cuál es tu problema? A mí no me gusta mi pelo. Pues en realidad yo no me veo bonita, pero mi mamá y mi papá siempre me dicen que me veo muy bonita, pero yo no les creo. O sea, yo sé que ellos no son honestos conmigo. ¿Y qué te hace pensar eso? Es que yo soy la hija y ellos siempre me van a ver bonita. Entonces, digamos que en ese momento de la vida, lo que piensan los adultos parece que no fuera como concebible, pero lo que dicen otros amigos sí resulta importante. ¿Para ti quién es importante que te diga que eres bonita? Mi hermano, pero yo con él no comparto. Ah, bien. ¿Quién más? Mis amigas y mis amigos. ¿Sí? Entonces la palabra de los papás, digamos que queda como en pausa, mientras ellos van encontrando también su lugar y la respuesta frente a esa pregunta de quiénes son ellos. Aquí aparece un asunto supremamente importante y es el hábito como organización. Digamos que si hasta el momento en el que ellos ya deben empezar a trabajar solos, han logrado ir construyendo estas formas de comprender pues, los hábitos y las rutinas, el trabajo independiente será más fácil. Habrá momentos en los que hay que acompañarlos. Alguna vez conversaba con un padre de familia y su hijo tenía 5 años en ese entonces y hablábamos de la importancia de la rutina, porque pues, en el acompañamiento que yo hacía con el niño veía que cogía un cuaderno y dejaba la actividad sin terminar. Empezaba un juego y dejaba el juego inconcluso. Y le preguntaba que cómo era la tarde de la casa y él me decía, mira, es que nosotros lo dejamos ser libre. ¿Y qué significa dejarlo libre? Pues que él elija lo que quiere. Y eso está muy bien, que los niños elijan lo que quieren. Lo que pasa es que a ellos hay que acompañarlos también en la construcción de la selección. ¿Qué quiere decir eso? El niño, cuando está en la edad escolar, va a querer elegir una actividad que implica quedarse quieto, concentrarse, ¿sí? O que significa algo que a él no le guste. Es posible que no, pero si le ponemos la otra opción que es el juego, es posible que diga que sí. Y no es que lo uno o lo otro sea bueno o no. A lo que hay que acompañarle es a ir identificando los momentos en los que puede jugar, en los que debe, ¿sí?, trabajar y en los que nuevamente puede jugar, porque nosotros los estamos acompañando para que se formen como ciudadanos del mundo y ahora hacen parte de la institución. Ahora ellos están en casa acompañados de sus familias, pero llegará el momento en el que no estén ni en la casa ni estén acompañados de sus familias, porque serán ellos los que exploren el mundo por fuera de estos dos contextos. Bueno, entonces vamos a trabajar la segunda parte de la actividad de hoy, que tiene que ver específicamente con el trabajo en la casa y cómo lograrlo. Vamos a hacer inicialmente un trabajo por familia, si vinieron papá y mamá, o individualmente, si vino uno de los dos. Entonces, por favor, van a pasar estas hojitas, cada uno va a coger una y la van a empezar a leer y a resolver de la siguiente manera. ¿Cuáles papás hay aquí de infantil, kinder y transición? Alcen la mano, por favor. Muy bien. Listo. Entonces, estos ítems o estos temitas que se trabajan en este cuestionario, podríamos decir que están muy enfocados a lo que es primaria y bachillerato, pero que nos interesa para esos papás del grado preescolar, que se enfocan hacia eso. Eso es lo que tenemos que lograr
con nuestros niños, y los que ya están en primaria y los que ya están en bachillerato casi que ya lo deben tener. Entonces cada uno, cada pareja, cada papá o mamá se va a sincerar consigo mismo, con su hijo. ¿Qué hace su hijo o su hija respecto a esto que se le está preguntando aquí o a usted? Porque hay unas preguntas que están dirigidas a los papás. Para los casos de preescolar, o sea, eso lo pueden hacer de primero en adelante. Para los casos de preescolar, entonces van a hacer lo siguiente. Al lado izquierdo hay una columna que tiene cada una de los ítems vacía. Entonces los papás de preescolar van a hacer lo siguiente: les van a dar un orden de importancia, las leen y empiezan a ordenarlas de mayor importancia a menor importancia. ¿Cuál creen ustedes que esos elementos que se les está preguntando es más importante? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Todos son importantes, pero les vamos a dar un orden. Listo, vamos a trabajar esto más o menos en 5 minuticos, creo yo que lo podemos lograr. Nos sirve también, fuera de pensar, cuáles temas consideraron que eran más importantes en esos aspectos que tienen que ver mucho con lo escolar y que se deben trabajar mucho a futuro. ¿Quién quiere compartir una idea de cómo vio ese cuestionario, las preguntas, cuál le llamó más la atención, de pronto cuál no le parece importante? Nos cuenta, por favor, mamá, de qué grado. Yo tengo 2 niños, ¿no? Uno en transición y otro en cuarto. Me parece muy importante la pregunta de duerme generalmente 8 horas en la noche y el tiempo de dedicación a los aparatos electrónicos. O sea, eso me parece para el preescolar, sobre todo el menor de 10 años, algo fundamental, ¿cierto? Porque los niños menores de 10 años deben dormir de 9 a 10 horas nocturnas, bien dormidas. Y según las edades debe haber un uso racional de los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces me parece que eso para el preescolar sobre todo es excelente. Para irlo formando. Para irlo formando, sí. ¿Alguien más quiere compartir con el preescolar con relación a esa presentación o alguna pregunta que definitivamente no es importante? Recuerden parte de lo que dijo Daniela: para cada familia, cada rutina y cada hábito puede ser diferente. Existir una generalidad de hábitos, pero muchas gracias, pero se implementan de pronto de manera diferente o a unos se les da más importancia que a otros. Bueno, y ya los papás de primero en adelante que ya revisaron cómo creen que están sus hijos con relación a esos temas y cómo creen que están ustedes, ¿qué nos pueden compartir? Mi secretario. Mamá de Ana Lucía, de de segundo de primaria. Todas las preguntas me parecen importantes. Unas porque nos dan pista de lo que es responsabilidad nuestra. Entonces nosotros como padres somos los responsables de asignar el espacio, de que duerman 8 horas, de que todas las cosas pues estén en condiciones para que los niños puedan dedicar ese estudio. Sin embargo, yo salí muy rajada en este tema, porque yo no consigo que mi hija tan fácilmente se motive a estudiar en la casa. O sea, ella tiene su mente, todas sus cosas en relación al juego. Entonces, a mí me parece también muy difícil, es muy retador para mí, como el tema de que desarrolle la voluntad de hacerlo y de hacerlo motivada, porque si uno no quiere hacer algo es muy complicado. Cuando ya la persona quiere hacer algo hay voluntad, y cuando hay voluntad pues es mucho más fácil. Entonces no, que pereza estudiar, yo no quiero estudiar hasta la mañana, llora y todo, yo no quiero estudiar. Entonces yo un día me invento un juego, otro día llego bien cansada de inventarme otra cosa. O sea, a veces uno dice, y entonces pues como que ella motivará. He hecho el horario que tú misma me lo sugeriste el año pasado y me doy cuenta que desmontamos el horario este año, pues, o sea, que nos sirvió como en un momento y después ya se volvió paisaje en la casa, se caía el horario todo el tiempo, como vas a hacer esto primero, bueno, y eso ayudó. Pero yo de todas formas
siento, y por eso estoy acá, que me es muy difícil, que tenga una disciplina de estudio todos los días 1 hora y que lo haga porque lo quiere hacer y lo disfrute. Entonces eso se está volviendo como pesadilla. Muchas gracias. Por acá hay un papá. Yo voy con el mismo tema que menciona ella y es algo que me Papá de qué grado? tercero y quinto. Sí. Y es algo que me preocupa de alguna manera del colegio. ¿A qué voy? Aquí ya no nos ponen tareas a los niños. Entonces es muy difícil decirle a un niño haga tareas y estudie cuando el profesor no te deja algo para hacer en la casa. Anteriormente, cuando la niña que estaba en quinto estaba en primero, segundo, tenía tareas 3 o 4 días a la semana y eran tareas para ella, que es lo que uno como padre quiere. Uno no quiere tareas, o por lo menos, hablemos en propia persona. Yo como papá no quiero tareas que la niña llegue o el niño llegue y papá tengo que hacer la tarea y yo hasta me cojo la cabeza porque no sé cómo hacerlas. Quiero tareas que ellos estén en capacidad de hacerlas y ellos solos. De pronto una que otra guía, pero que la hagan solos. Ahora que el colegio optó por no hacer tareas, para mí ha sido más complicado porque a estos niños, yo no es por echarles el problema muy bien en el colegio y con lo que ponen atención y con lo que estudian en el colegio es suficiente, sus notas son casi perfectas. Entonces no hay como una obligación o no hay autoridad moral para decir vení a estudiar para que te vaya bien, porque mira que te está yendo mal. De hecho, una vez me dijo, tengo examen, me di cuenta que tenía un examen y le exigí que me tenía que sacar 5. ¿Por qué? No estudio, no quiero estudiar. Y le exigí que me tenía que sacar 5. Al final no sé, creo que sacó 5. Entonces queda uno, ¿cómo sigo presionando para que estudien? ¿Cómo? Entonces, mi preocupación es cuando lleguen a bachillerato, ya casi va a llegar a bachillerato, que sí le va a tocar estudiar, me voy a fregar porque no tienen hábitos de estudio. ¿Alguien más quiere? Bueno, recojo las preocupaciones de los papás anteriores, pero aquí hay una muy puntual. Los resúmenes o síntesis es más para bachillerato o también en primaria, porque yo hasta aquí, hasta este momento, se me había ocurrido que yo hubiera podido poner a mi hija en cuarto que me haga resúmenes. No, yo no les pido hasta allá, ¿cierto? Ya repasa, volvamos a leer, sobre todo con inglés, con las materias que ven en inglés que hayan pasado bien. O sea, hacemos un montón de cosas, pero al nivel de ella ya la llevo a que prepare la síntesis, pues porque eso me parece como que tiene un nivel de elaboración más grande, que no sé si ya lo ponemos en primaria. Me preocupa la presión que le genere, porque no quiero, digamos, presionarla tanto. Es todo el tiempo la duda, ¿qué tanto la presiono, qué tanto no la presiono, para que no se cargue de estudiar, pero para que esté como el punto intermedio? Yo quiero saber cómo sugieren esa estrategia de los resúmenes y las síntesis. ¿Usted cree que ella en este momento no está en condiciones de pronto aprender a hacer resúmenes? Sí, claro que sí. No se me había ocurrido, pues, desde que era para niños más grandes, pero qué tan adecuado es. Dani nos va a hacer un aporte. Bueno, sí, es como un aporte desde la apuesta que ha tenido la institución. A ver, cuando aquí en el colegio empezamos a hablar de la no tarea, sí, hablábamos justamente de la no obligatoriedad, es decir, de no tener que hacer una actividad por presión, que ha sido otra de las palabras que he escuchado. ¿Hasta dónde lo presiono? Pensemos la experiencia en nosotros. Cuando nosotros nos sentimos presionados, habrá algunas personas que lo logren, trabajar bajo presión. De hecho, en algunos procesos de selección esa es una característica que le piden a los aspirantes. Pero pensemos en la experiencia. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos presionan con algo? ¿Ese algo resulta agradable? ¿Sí o no? No resulta agradable. Si para nosotros no resulta agradable, ¿cómo vamos a hacer que presionando a los niños ellos sientan que una tarea es agradable? No va a suceder así.
Cuando el espacio de la tarde, por ejemplo, no tiene tarea obligatoria, hay una posibilidad para que ellos profundicen en algo que les gusta. Que en historia están viendo, no sé, la Revolución Francesa y eso les llama mucho la atención. Listo, hijo, vení, leamos sobre la Revolución y conversemos. ¿Puede resumir? Sí, en esa edad puede resumir, argumentar, construir. Lo que pasa es que los niveles pues irán aumentando y no será lo mismo hacer una síntesis en primer grado a hacerlo en el grado 11, ¿sí? Pero esas actividades se pueden llevar a cabo pues de manera paulatina. Ahora, ojo cuando evocamos como en nuestro discurso la palabra presión. Si para nosotros estudiar en la casa es aburridor, porque así lo hemos experimentado, para el niño no va a ser agradable. ¿Tenés tarea? ¡Qué pereza! Primer asunto, si para el adulto es pereza, genera malestar, para el niño también va a ser así. Si en lugar de decirle tenés que hacer esta tarea y la tenés que hacer en 1 hora, porque si no entonces vas a estar castigado, le decimos, mira, en la tarde elige un libro y en la noche conversamos sobre lo que leíste. La experiencia puede ser distinta. O en ese espacio de tiempo productivo, revisa a ver qué es lo que estás viendo, cuéntame de qué te ha llamado la atención. Es decir, es buscar también estrategias a nivel del lenguaje para que para ellos resulte agradable conocer más de lo que conocen en ese momento. Y la no tarea se traduce entonces en la posibilidad de que ellos de manera independiente puedan ir elaborando o puedan ir acercándose al conocimiento de otra manera. Ya le voy a dar la palabra a una más, pero complementando lo que dice Daniela. Mire, tiene que ver mucho la no tarea, que incluso cambió de nombre. No sé si algún papá sabe qué ponen las profesoras, qué título escriben en los cuadernos para que los niños ejerciten en casa. Sugerencia. Entonces mire que tampoco es que no exista, obviamente no existe como es esa obligatoriedad que para nosotros fue, digamos, nuestro pan de cada día, ¿cierto? Pero sí existe una propuesta desde el colegio que tiene que ver con la libertad con responsabilidad. Entonces es fomentar en nuestros niños, ¿desde quién? Desde los papás. O sea, son ustedes, desde la autoridad de ustedes, desde el acompañamiento, quienes hacen que esa sugerencia se haga o no se haga, que sea agradable o no, que le aporte en sus conocimientos y en sus aprendizajes. O sea, yo tengo una hija egresada de aquí del año pasado. Si en este momento mi hija estuviera todavía en cualquier grado y ella llega con sugerencias, obviamente yo fortalecería que las hiciera, la animaría y muchas veces le exigiría. Porque es que nosotros sabemos como adultos la importancia de la práctica, de la ejercitación, de la frecuencia, de la persistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué consejo les doy yo también desde mis recomendaciones que doy a los padres de familia en las asesorías? Incluso a los mismos niños, yo trabajo con los de preescolar y primaria, y a los chiquitos de preescolar, a los de primaria, yo siempre les insisto en practicar en casa lo que le enseña la profesora, porque los chiquitos también son muy vivos, no son solo los grandecitos los que dicen eso, los chiquitos también, que a mí no me ponen tareas porque es que eso no es obligación. Es verdad, no es obligación, pero nosotros sí se lo tenemos que hacer importante para ellos, para su proceso. Obviamente, pues habrá momentos en que no les gusta, sobre todo si es una materia que les va mal, que les cuesta trabajo, ahí es cuando se hace más difícil, pero hay que animarlos y para eso van a ser estas estrategias que vamos a mirar ahora para fortalecer eso, esas sugerencias o no tareas, esos repasos y esa preparación de evaluaciones, que sería como en términos generales, aunque me adelante lo que deben hacer en casa. Ahora sí, la mamá que había alzado la mano quiere... Voy a dejar descansar a mi secretaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros cuando empezamos a buscar colegio para nuestra hija, yo soy de cuarto B, tomamos la decisión, nosotros estamos en un colegio tradicional y nosotros no queríamos entrar en el colegio tradicional ni de monjas, ni de monjes. Entonces fue muy difícil encontrarlo hasta que lo encontramos, pero lo encontramos y que este es el colegio. Y ese hecho de la no tarea se volvió algo muy importante en la casa, porque eso viene desde la responsabilidad de que sí hay tareas, o sea, simplemente como
cobijarlo hacia otro sentido. Como este año es el boom de la no tarea, ¿cierto? Entonces, un momento, volvamos a escribir esta palabra en inglés, porque ya están viendo dos materias, inglés como tal y otra. Ay, no, yo no la sé, entonces es volver a repasar. A mí me gusta mucho el inglés, entonces volvamos a repasar, pero ella me está enseñando a mí la pronunciación que se me había perdido. Entonces es volverlo, ese juego, esa rutina, y yo les hablé y le dije a los papás, entré a la reunión y a la profesora antes de irme a solas, con mi hija, con mucho respeto, antes de irse para la clase hay responsabilidades. Si no se termina en la casa, en el colegio, perdón, esa tarea hay que terminarla en la casa. Entonces es una invitación desde nosotros como papás a hablarles todos los días. Y muchas veces, mire, pasó el viernes, hay un examen pasado mañana, se quedó la tarea, es algo de pintura. Yo estaba ya descansando, tranquila el viernes, cuando se me quedó el cuaderno. ¿Me acompañas, por favor? Es que lo tengo que hacer. Y yo, no, como toca para el miércoles, hay que hacerlo. No, vamos, acompáñame. Entonces la acompañé, porque era una situación que ya se le volvió difícil. Entonces, acompañémonos. Sé que tenemos mucho cansancio, llegamos muy agotados, estudiemos, miremos, hay que traer los cuadernos a la casa. O sea, hay que mirarlos, hay que leer. Me he dado cuenta que ellos mismos expresan, este amiguito no le leyeron la actividad en el cuaderno de comunicación. Por favor, mami, siempre fírmamelo. Entonces se va viniendo la responsabilidad, entonces acompañémonos, no los dejemos solos, porque no están solos, o sea, tienen los papás. Nosotros no la podemos acompañar en la tarde, porque yo tengo un trabajo en la tarde, pero yo llego en la noche y hay 15 minutos donde se revisa, se repasa y ella se acuesta. Entonces eso es muy válido, es como la invitación. Me encanta que no hayan tareas, es verdad, porque veo a mi familia, los otros contrapuestos, y son tareas que ustedes se imaginan, es que los niños se acuestan tarde. Entonces, no, los niños no duermen, los papás llegan a hacer tareas, la mamá está en crisis, tiene que volver a estudiar, pero el profesor cada vez sí debe de decir esas palabras claves. Terminaron, hay responsabilidad de terminarlo. ¿En dónde? En el momento que ellos lo escojan, porque unos lo hacen en descanso, otros lo hacen en otra clase, otros terminan una actividad en clase y sacan el otro cuaderno. Entonces yo les agradezco porque a mí y en la casa sí es importante lo que estamos viendo en el colegio. ¿Qué mamá? Por favor, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Uno de los puntos importantes, pues que me llamó mucho la atención, es donde dice suele hacer esquemas o resúmenes al estudiar. En realidad, pues con mi hija no he practicado de segundo. En realidad sí veía que hasta transición ella tenía como un hábito para estudiar, pero en esto, ya lo que va de este año, ellas piensan en un jugar. Es juego todo el tiempo, y se me ha dificultado mucho el tema de venga, revisemos qué te quedó pendiente, qué hay que hacer, por el mismo tema de que ella quiere estar jugando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces es como nosotros podemos ayudar con ese tema del resumen o el esquema para que ellos puedan repasar actividades que ya vieron. ¿Alguien más? Buenas tardes. Acompañando lo que dice la señora, pues me parece excelente. Nosotros nos venimos de un colegio tradicional, la niña empezó este año, segundo. La niña, principalmente nos pasamos por las tareas, ¿cierto? Porque veníamos de una batalla continua todas las tardes, donde Luciana salía a las 3 de la tarde y siga hasta las 7 de la noche, sacarla de nuestra clase, donde nosotros siempre pensamos, la niña tiene que ser feliz en las tardes, tenemos que ser familia con la niña. ¿Por qué? Porque llegamos, Luciana, a la tarea, mira, que ya hay una plataforma, está que para la próxima semana tenemos que leer el mayor, que luego hay que leer esto, luego hay que hacer lo otro, la maqueta para la feria de ciencias. Entonces terminamos haciendo unas tareas que
la academia, excelente, que iba súper bien, o sea, ella no se pasó por... No, excelente, o sea, la academia era excelente, pero las tardes era una batalla naval en la casa, donde él llegaba y decía, ¿qué pasó? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué pasó hoy? ¿Están felices? Y resulta que eso no es vida para la niña ni para nosotros mismos. La niña le terminó cogiendo como pereza las tareas, ya llegó acá la no tarea, pero ¿qué pasó? Yo vengo de un esquema donde ha sido así, todo presión, y llego acá y Luciana, ¿por qué te atrasaste? Si allá escribías 2 páginas y aquí estamos escribiendo medio y te estás atrasando. Mami, es que estoy conociendo a fulana, verana, es que aquí no me dijo, es que la otra. Bueno, entonces ahí se me vuelve un esquema donde, sí, Luciana, después tengo un amiguito que se llama Maximiliano, me mira mucho, me coge el pelo. Bueno, estamos como adaptándonos, entonces, ¿qué les dije yo a la profe? Porque dijeron, mami, no puedo traer cuadernos a la casa y 0 tareas. Y yo, no, qué pena, o sea, no hay 0 tareas, vamos a revisar los cuadernos. Entonces ahí la pregunta es que yo no me vaya a equivocar en el acompañamiento que le hago, porque digo, a mí no me va a dejar los cuadernos en el colegio, me los trae todos porque quiero revisarle, además de la ortografía, porque para mí es muy importante su presentación en sus cuadernos, no porque sea tan exigente, sino porque ella se tiene que responsabilizar desde el comienzo que la ortografía sea bien, que representar es con S y no con C, me lo escribí 5 veces en el tablero. Mami, hoy me acordé la palabra que me dijiste. Entonces yo digo que el acompañamiento, como lo dices, no es, a ellos te ponen tareas, por decir algo, tengo que hacer unas sumas, tengo que hacer el agua, tengo que hacer esto, háganlo. Pero yo principalmente digo que es importante darle el acompañamiento, revisemos qué hiciste hoy, qué dice ahí, vos qué entendiste, y lo intentamos como hacer así. Y las tareas, pues yo creo que es que hay tareas pues, para la casa, no es que sean 0. Que estoy acostumbrada a lo que estoy en el cielo. En cambio, estoy en el cielo porque ya a las 5 de la tarde sé que estamos libres, hay pues libertad para ellos, bueno, sí, hay vida familiar. Que siento que, pues la pregunta, que no me quiero equivocar, que sea yo, leamos. Esa es la ortografía, o sea, que quiero que ella sea la que tenga la iniciativa de coger su cuaderno para ver porque yo ya no alcanzaba. Allá se fue el cuaderno como fue, la ortografía como fue, pero aquí, mami, parece 0 tareas. Yo no 0 tareas, mi amor, pero es una recomendación que no esté. Entonces no quiero como equivocarme, que sea yo la que le esté diciendo, o no sé si estoy creando el lado, o sea, hay horario, tenemos hasta lista de chequeo porque allá nos tocaba de 1 a 1:30, de 1:30 a 2. Eso era una rigidez, ya ahorita es que ya lo podemos correr, ya podemos jugar. Pero entonces hay algo que me está diciendo. En el salón los amiguitos tienen celular, yo porque no puedo tener celular y para mí, pues, si lo tienen o lo que sea, pues, respeto. Pero mi hija no va a tener celular hasta que tenga más de 10 años. Los teóricos que hasta los 2. Entonces, para yo pero uno sabe que cada familia es autónoma, ¿cierto? Pero es bueno tener en cuenta esa recomendación. Aquí una mamá que nos contó neuropediatra que recomendaba de los 14 Entonces, miren que sí, tienen que crecer. Miren los países que lo hacen. ¿A cuántas edades tienen el niño los celulares? A mí eso me da mucha transformación y me da mucha tristeza, porque es que hay desde preescolar tienen el preescolar. Sí, por allá para que puedan oír. Pues sí, el año pasado tuvimos una conferencia de uso del celular y salimos de aquí que no celular, pero siguieron los celulares. Por ejemplo, el viernes, que es el que pueden llevar los aparatos, les cuento. Mi hija no tiene celular, entonces yo le digo, ¿usted sí tiene celular? Claro, usted tiene celular del papá, de la mamá y de la señora que me ayuda. Usted tiene celular, ahí hacen las tareas, usted sí tiene. Entonces yo digo al niño, tú ya sabes la respuesta. Imagínense que cuando los premios World de música, mi hija se las sabía todas. Y yo decía, pues ¿dónde la ves? En el recreo con las compañeras en el descanso. Ah, qué bueno, ¿y te gusta? Sí, ah, bueno. O sea, ella tomó ya la decisión de que en la casa no hay, pero es muy complicado, porque en el colegio todos lo tienen. Me pongo a pensar, porque en el salón, y lo habíamos hablado, no uso el celular en el descanso,
solamente para una situación que nos está presentando. Entonces ahí sí les pido el favor de que lo miremos porque nos dieron una capacitación y nos está relacionando. Bueno, yo quería La mamá, y paramos un ratico para poder adelantar un poquito, ¿listo? resaltar algo que ya he escuchado a dos papás y que a mí también me pasa. El cuaderno, o pedirles a los niños que siempre tienen los cuadernos que grabaron ese día. Porque cuando empezamos con lo de las tareas, como adaptándonos, no los llevaban, yo no sé si a todo les pasó, pero fue como un tiempo de despiste. Ay, bueno, ¿qué hacemos? Y rapidito, tienes que traer los cuadernos diarios, por lo menos para repasar. Y eso nos ha funcionado súper bien. A mí no me pasa que se me descargaron las tareas. Yo no sé si es que el año pasado le ponía muy poquitas, no sé, pero yo tengo casi el mismo tiempo de estudio que tenía antes. Mientras repasa, mientras voy a ver sociales o naturales que la tenía en inglés, mientras nos sentábamos con ella. A mí no se me han descargado las tareas, se me ha descargado como el estilo de estudio. Es un poquito diferente. Y otra cosa que quería decir, que me parece importante que la tengamos en cuenta, es que hay que revisarles los cuadernos, pero para encontrarnos con los niños también. Porque, por ejemplo, el dibujo de las vacaciones, y yo vi el dibujo de mi hija de las vacaciones, y de todo lo que pintó un cangrejo azul gigante de todas las vacaciones. Y eso me llevó a hacer una reflexión con mi esposo de realmente qué fue lo que a ella le gustó de todas las vacaciones. Y recordé que a mi hija, pues me encontré con ella un momentico. La semana pasada les pusieron una cosa sobre África, en inglés, en sociales, y tenía que hacer un dibujo libre. Y yo me preguntaba ya qué dibujo iba a hacer, porque pues era nuevo el tema de África, el tema racial, no sé qué. Cuando yo vi su dibujo, entendí un montón de cosas de qué estaba entendiendo ella, cómo estaba llamando. Pues es como conocer al niño también, no es solamente que también le vaya en la tarea. Yo todos los días, yo no puedo estar con ella en el colegio, ni sé qué está pensando, ya eso es su vida, pero yo sí me encuentro con ella a través de lo que hace, entonces no es solo la tarea. Un espacio para que compartir otras cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, a diferencia de la gran mayoría de padres, estoy padeciendo es otra cosa con el tema de la tecnología, y es que mi hija le tiene fobia a todo lo que tiene que ver con tecnología. Ella es del cuarto. Ella no quiere ver un celular, ella no quiere ver un computador, ella no quiere ver eso, de hecho hasta lo censura en casa, cuando el papá y yo, pues, de pronto le dedicamos un tiempo que ella considera que no debería de ser para el celular, sino para otras cosas de familia. Pues digamos que en ese sentido yo estoy tranquila, pero estoy intranquila es porque en el colegio ella está padeciendo bullying por eso. Aquí hay papás de cuarto B y conocen quién es mi hija porque es una niña que es muy atípica en muchas cosas, y en eso ella es absolutamente decidida. Ella dice: yo creo que yo nunca voy a tener un celular. Y incluso ya hasta le he pues como mostrado como los beneficios que tiene la tecnología, pero ella es sensible al mundo moderno y se remonta como a tiempos pasados para todos sus hábitos. Pero entonces yo no he podido saber cómo manejar ese tema en el colegio, porque pues yo le refuerzo mucho que eso es ella, que para ella eso es importante, que cada cual, ¿cierto? Pero ha sido una situación difícil, yo ya lo he expuesto pues como en los niveles donde ella ha estado, pero creo que ahora que están más grandecitos tiene todavía más influencia de esa tecnología y la siento afectada porque entonces ella no quiere pues hacerse como con nadie. Entonces eso le ha afectado a ella muchas cosas. Por ejemplo, no le pido el cuaderno a fulanito que se atrasa demasiado porque es muy distraída. No le pido los cuadernos porque pues como yo no uso celular, entonces dice que no quiere ser mi amigo o que no sé qué. Entonces hay una cosa que está llevando a otras y mi hija está muy sola por el rechazo, porque los viernes ella siempre trajo pues hasta ahora en cuarto pues para otras cosas. Ella tiene un muñeco pues que ni le habla, porque un día le dije, mira, y se lo personifiqué y me dijo, mamá, los muñecos no hablan, es bonito porque es bonito y lo quiero, pero digamos que ella se
qué está haciendo el colegio también para tratar como a los que tienen ese tipo de diferencias con respecto a la tecnología. Ahí lo importante es que usted lo haya hablado con la directora del grupo y ya la directora del grupo implementará sus estrategias inicialmente o buscará el apoyo necesario de psicología, de coordinación, ¿cierto? Para intervenir también con esos otros niños, porque esos otros niños pues, también tienen que aprender la diferencia, los gustos, obvio que eso no es común, y menos en esta época, pero hay que respetarlo, no, ella tiene otros intereses. Entonces es un trabajo dirigido a muchos ángulos, ¿cierto? Ahí la clave es, si quiere de pronto ahorita me cuenta el nombre para yo hablar también con la profe, a ver cómo podemos hacer otro tipo de trabajo. Bueno, entonces, todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con las sugerencias que vamos a trabajar en este momento, cómo acompañar a nuestros niños desde casa. Si en algún momento ustedes han leído en el CI los principios filosóficos o en la página, hay uno especial que habla de la libertad y cómo esa libertad se logra desde la disciplina del trabajo. ¿Y cuál es la disciplina del trabajo? La práctica de estudio, la ejercitación, el repaso, la preparación. ¿Sí? Entonces miren que el colegio desde siempre, porque estos principios están desde su creación, la libertad ha sido muy importante y ya sabemos que esa libertad va a crear, en la medida en que sea fortalecida adecuadamente, pues una responsabilidad cada vez mayor. Me encontré esta caricatura que creo que no se ve la letra y me pareció interesante compartírselas a ustedes acá y miren los conceptos que esa caricatura refiere: libertad y responsabilidad. Se las voy a leer. Dice: ellas son dos amigas que van siempre de la mano. Una se llama libertad, que es muy divertida. La otra se llama responsabilidad y es muy cuidadosa. Un día Libertad se soltó de la mano de su amiga. Quiero ser libre y hacer solo lo que me guste. Desde ese día, Libertad, sin responsabilidad, comenzó a hacer cosas perjudiciales para ella y los demás. No hacía las tareas de la escuela. Quería ir a bailar en horarios que no son para su edad. Prendía fuegos artificiales en cualquier lugar y sin control. No avisaba si salía, a qué hora volvía, a dónde iba. Así fue como Libertad comenzó a tener muchos problemas y la empezaron a señalar. Tus tareas no están hechas, ¿qué hace una menor aquí a estas horas de la noche? Provocaste un incendio con tus fuegos artificiales. Tuvimos que salir todos a buscarte, nadie sabía dónde estabas. De pronto, Libertad sintió que estaba perdida. ¿Qué haré?, se preguntó. Responsabilidad, ¿dónde estás? Soy la única que puede ayudarme. Aquí estoy, le contestó. Y desde ese día no se separaron nunca jamás. Que eso es lo que tenemos que llegar a formar en nuestros niños. Esa parejita de conceptos que le permitan ser felices, ser autónomos e independientes. Bueno, hábitos y rutinas, conceptos básicos en los niños desde que nacen. Esto no es de ahora, esto se empieza a formar desde que los niños nacen. Y ahorita vamos a hacer un repasito que yo sé que muchos de ustedes nos han oído a través de los años cuando hemos trabajado el tema de pautas de crianza. Entonces nos vamos a enfocar en estos dos conceptos. El primero, la rutina. Una actividad que se realiza cotidianamente, un patrón de conducta que es repetitivo y que es esa repetición la que nos lleva a lograr un hábito. Dos elementos muy importantes. Cada familia establece sus rutinas, cada familia las tiene, las lleva a cabo de diferente manera, desde también lo que cada padre o madre ha tenido en su educación. Pero dos elementos son claves en esa rutina: el horario, cuándo debo hacer esto, en qué momentos es apropiado hacer esta actividad y de qué manera la debo hacer, que sería el procedimiento. Miren este autor, la frase que nos propone: la rutina da una sensación de seguridad, porque el niño sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que debe hacer. Y la rutina establecida da un sentido de orden del cual nace la libertad. Miren que nuevamente tiene que ver con nuestro principio filosófico y con nuestra propuesta.
Estos son como unos aspectos generales de lo que proporciona una rutina, una serie de rutinas, porque hay muchas rutinas para diferentes hábitos. Proporcionan una estructura, y esa es la clave, que haya una estructura a partir de esas actividades que se realizan permanentemente, y eso lo lleva a ellos a saber que hay unos acontecimientos antes y después de cada una de las actividades. Aprenden que cada actividad tiene su momento. Comprende mejor el entorno, aumenta el control sobre todo lo que le rodea, fortalece su confianza, esto le permite autorregularse a través del desarrollo del autocontrol y de la que necesitamos que genere independencia y autonomía. Incluso miren algo de lo que de pronto algunos papás comentaban ahora, evita conflictos, castigos, discusiones innecesarias, porque el niño va asimilando qué es lo que esperan sus papás de él, qué es lo que tiene que hacer. Esas rutinas son las que nos van a generar los hábitos. Entonces esa repetición de unas actividades a determinada hora, con tanta frecuencia, que se va volviendo automática, es lo que se llama hábitos. Entonces vamos a ver cuáles son los principales hábitos. Antes de pasarlo, Dani, ¿quién me dice algún hábito que se le venga a la mente? Cepillarse los dientes. ¿Cuál otro? Comer en la mesa. Hora de acostarse. Muy bien. Bañarse. Hora de leer. Muy bien. Hora de jugar. Esa sí que es importante. Y de verdad es muy importante tenerla en cuenta. Entonces miren los principales hábitos que deben fomentar los padres desde que los niños nacen, a medida que van creciendo, incluso cuando ya están grandes, que ha sido difícil en algunos casos fortalecer o que ellos los interioricen. Alimentación, súper importante. Los horarios en que deben comer, la higiene o el aseo, el sueño, el tiempo libre o de juego, el orden y el estudio que no nos podía faltar. Miren qué tan importante esta última frase. Entonces los papás establecen que hay que hacer, que los niños tienen que tener estos hábitos y ponen unas normas. Pero entonces solo las dejan en algunos casos nombradas, pero no se revisa que sí se cumplan. O a veces nosotros perdemos como la constancia, la firmeza, y entonces empezamos a decaer en que ellos sigan fortaleciendo esos hábitos. Necesitamos que los incorporen y eso depende de la constancia de nosotros para exigirles obviamente con cariño, con firmeza que los hagan, que se vuelvan conductas habituales. Miren acá, para los niños que están acá, que sea un poquito más agradable. Vuelven y nos muestran los mismos hábitos. Y vamos a relacionarlo con las rutinas. El hábito, empecemos por el de arriba, el de alimentación. Entonces, ¿cuáles son las rutinas? ¿En dónde? Almuerzo. ¿Cómo uso los implementos? La cuchara, el tenedor, obviamente dependiendo de la edad. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en ese lugar comiendo? Que no puede ser toda la tarde. ¿Qué otros elementos deben tener alrededor? Nada. Ni juguetes, ni televisión, ni celular, ni computador. Entonces miren que unas rutinas que de pronto no estoy llevando bien me afectan el hábito de alimentación. El de aseo, lavarse los dientes, bañarse, vestirse, llevar la ropita sucia, tener organizado mi cuarto. Entonces miren que hay muchas cosas que hay que hacer para lograr ese hábito. El de dormir es muy importante. Ahora vamos a ver un cuadrito que nos dice las horas adecuadas por edades, para que haya un sueño reparador, para que los niños, incluso para nosotros, para que descansemos, para que tengamos energía al día siguiente. Uno se da cuenta aquí con los niños cuando están cansaditos y cuando no durmieron bien. Una cosa es que esté enfermito, que haya habido un evento familiar ocasional, pero no que sea porque se acostó tarde viendo televisión, porque jugó con el play, ¿sí? Porque se puso a jugar con sus juguetes. Muchas veces puede pasar que los papás se durmieron y no se dieron cuenta, ¿cierto? Entonces, esta parte del sueño es muy importante. Juego libre, juego dirigido, deporte. Cuando yo digo juego dirigido, pues tiene que ver más con juguetes que ustedes le compran a ellos, pero por favor, metamos en esta parte de juego los juegos de mesa. Ustedes no saben cómo son de importantes los juegos de mesa en la integración familiar.
Ajedrez, imagínate, para desarrollar el pensamiento además del ajedrez. Fortalece la tolerancia, la paciencia, la espera, el saber perder, el saber ganar, la memoria, la atención, o sea, infinidad de cosas fortalecen los juegos de mesa. Y por último, el que nos interesa mucho hoy, que es el de los hábitos de estudio. A qué horas debe estudiar, qué debe estudiar, cómo hacerlo, no importa la edad. Listo. Miren, este es un cuadrito muy médico por el mensaje que nos tiene la introducción, se lo voy a leer, pero lo podemos aplicar a lo que nos interesa de los hábitos de estudio. Dormir bien es una de las piedras angulares de la salud. Dormir mucho o dormir muy poco puede tener efectos adversos en su salud. Dormir menos de 5 horas por noche puede duplicar su riesgo de enfermedad cardíaca, ataque cardíaco y un derrame cerebral. También existe una relación persistente entre la falta de sueño y el aumento del peso, la resistencia a la insulina y la diabetes. Eso en lo médico, pero imagínense en la parte de hábitos de estudio, lo que les decía ahora. Tenemos todos, niños, jóvenes y adultos, que dormir las horas necesarias. Obvio que hay particularidades y no todos necesitamos las mismas horas, pero sí hay una recomendación que debemos tratar de cumplir, al menos con los niños pequeños y con los jóvenes. Bueno, Daniela, en el informático de evaluación, si quieren pueden anotar el correo. Pero eso lo vamos a poner en la página, ¿cierto? Sí, recuerden que todas estas imágenes y todas las presentaciones van a estar en la parte de la memoria. Para que ustedes tengan esos cuadritos. Listo. Ahorita les vuelvo a mostrar por dónde van a estar por dónde va a estar mi información. Bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en sus hábitos de estudio? Pues, desde que los niños ingresan a la escolaridad, digamos acá en el colegio, a los 3 años, desde ahí, y desde incluso cuando vienen de preescolar o de un jardín, es importante ese acompañamiento de ustedes. Ese acompañamiento nunca debe desaparecer, lo que pasa es que se va transformando según el grado y la edad de los niños. Ese hábito que debemos formar en los niños de estudio le va a permitir, obviamente, el aprendizaje, la asimilación de conceptos, y que él mismo, ejerciendo un papel activo y dinámico, pueda autogestionar esos aprendizajes. Entonces, debe ser un acompañamiento permanente. Ustedes deben despertar motivación en los niños de las actividades. No todas las actividades les gustan. Para no todas las materias son buenos, pero todas las materias las deben estudiar. Entonces, ¿cómo motivar desde casa también? Desde la responsabilidad. Ahí no sería de pronto desde el disfrute y el interés, pero sí desde la responsabilidad los podemos motivar. Y reconocer sus progresos es muy importante. Cada cosita que ellos vayan logrando, animarlos a que sigan fortaleciéndose. El hábito de estudio, entonces, ¿cómo se logra? Con estudiar día a día. Ahí no es ni cada 8 días, ni día por medio. Todos los días hay que estudiar en casa, con la sugerencia, con los repasos, con la preparación de evaluaciones, con las lecturas. Eso nos va a permitir que ellos, a medida que el grado les va exigiendo mayor complejidad, mayor dedicación, lo puedan hacer de una manera más tranquila y más eficiente. Miren que cuando uno se da mucho cuenta aquí, ustedes mismos, cuando un estudiante no tiene buenos hábitos de estudio, eso se nota en los altibajos académicos, en que le cuesta cumplir con los compromisos y en que no hace buen uso del tiempo. Esta parte también es muy importante que la tengamos en cuenta, los periodos de atención según las edades. Es, digamos, una aproximación. Cada niño es diferente, cada uno tiene periodos de atención diferentes, pero sí debe haber una aproximación a estos tiempos, porque si no, podríamos decir que está teniendo dificultades con la atención. ¿Cómo se mira eso? Pues entre el docente y los padres le van haciendo un seguimiento. ¿Qué tanto le está costando al niño permanecer en las actividades cierto tiempo? Pero si desde las rutinas que veníamos hablando ahora cuando son pequeños, les vamos exigiendo que permanezca, incluso en los juegos. O sea, si él escogió jugar esto, que sea cierto tiempo, no es que empiece a cambiar cada 5 minutos, no, vas a permanecer y a fortalecer el hábito del orden, vas a guardar.
sacar dos, por ejemplo, para los más chiquitos, solo permitirles sacar dos juguetes distintos. Que quiere otro, guarde uno, saque otro, porque si no va a ser más difícil. Un montón de juguetes, después ponerlos a recoger, porque la idea es que ellos ayuden, no que o la empleada o los papás únicamente se los tengan que recoger. Miren esta parte que es tan importante. ¿Cuánto tiempo deben dedicar los niños según su edad al estudio diario en casa? Cada papá tomará de aquí como a su estilo lo que le conviene, con lo que puede funcionar mejor el niño, la niña, la familia. Pero sí es una recomendación para que esos hábitos se fortalezcan y para que esos resultados sean adecuados y positivos. Aquí hablamos entonces de las actividades escolares que se hacen en el colegio y de las sugerencias que se deben hacer en casa. Son muy importantes y miren que son la mayor responsabilidad que niños y jóvenes tienen en casa. Ellos no tienen que ir a trabajar, ellos no tienen que hacer cosas diferentes a su estudio. Obviamente disfrutar, pasar rico, compartir con sus amigos, con la familia. Pero un tiempo muy importante es el que le tiene que dedicar al estudio, entonces para eso los papás deben tener unas condiciones en la casa y un acompañamiento especial. El lugar de estudio es muy importante. Si los niños todos los días estudian en un lugar diferente y no en condiciones adecuadas, va a ser más difícil que tengan los periodos de concentración adecuados y la disposición, que sea fresquito el espacio, que sea limpio, amplio, con una silla adecuada donde él pueda recostar la espalda, un escritorio libre de muchos estímulos, un lugar donde poner sus libros, sus cuadernos o sus implementos para las actividades. Y una cosa muy importante que ustedes dijeron, y yo siempre se los recomiendo a los papás y a los niños, deben llevar los cuadernos básicos todos los días. Yo eso siempre lo sugiero. Hay unos que dicen, traigan los de hoy, eso está bien, ¿cierto? Y con los de hoy hacen los repasos, se hace actividades pendientes. Pero si llevan todos los cuadernos, puede adelantar evaluaciones, puede adelantar alguna actividad que le quedó pendiente o repasar. ¿Listo? Bueno, esta última parte del tablero puede ser en corcho, una cartelerita o una cartulina donde pegue cositas, donde pueda poner el horario, las fechas de los exámenes, las actividades que tiene pendientes. Eso es un mapa que nos guía, tanto a los niños como a los papás. Y miren el famoso horario del que hablaban ahorita. Parece una propuesta muy estricta, pero es una propuesta que da orden. Yo les pregunto mucho a los niños cuando tengo asesoría con ellos, ¿cómo te imaginas un día sin horario? Ellos que dicen, qué rico, estamos todos afuera en el descanso, jugamos. Yo sí, entonces a fin de año, ¿cómo van a mostrar que sí pueden pasar al grado siguiente, que aprendieron en matemática, que aprendieron en español? Entonces, así como en el colegio hay un horario que garantiza un orden, en la casa también debe haber un horario. Obviamente, en común acuerdo con papás e hijos, acorde a la edad. Este horario, digamos que es una propuesta para niños de tercero o cuarto más o menos, que ya tienen un periodo de atención más amplio, más o menos de 45 o 50 minutos. Ahí miren que se establece el horario de alimentación, un descansito inicial de media horita para que se prepare para esa parte de estudio, 45 minutos de estudio. Si la edad no le da para los 45, pues se lo divide y le hacen descansitos de 5 o 10 minuticos si es para los 45. Ya si es de 45 en 45, pues un descansito de máximo 15 minutos. Miren que se hace una anotación en esos descansos de 5, de 10, de 15, no hay ni televisión ni tecnología. Es un descanso donde ellos van a descansar la vista, que es el órgano que más se fatiga porque tienen que estar observando, revisando, escribiendo, leyendo. Que tengan cierto movimiento, que descansen, ¿sí? que sea realmente un recesito donde ellos descansen. Miren qué tan importante es la teoría del computador. ¿Cómo les parece a ustedes esa propuesta de una hora? Muy horrible, muy poquito. Y eso es lo que tenemos que fortalecer en los niños, porque más de esa hora en la semana, ojo, de lunes, digamos a jueves, más de esa hora en ellos va creando dependencia.
Y les cuento que hay adicciones no tóxicas que tienen que ver con la televisión, con el computador y con algo muy de moda que a mí me gusta mucho, con Netflix. Tienen que ponerle mucho cuidado porque los niños están accediendo muy fácilmente al Netflix. No sabemos qué están viendo porque es fácil meterse a cualquier contenido. Y ustedes saben que son películas y series que uno quiere ver y ver, seguir con el otro capítulo y seguir, que le tenemos que poner mucho cuidado porque no crean que solo de los de bachillerato, también en primaria pasa eso. Entonces nos tocó la tecnología, nos tocó la televisión, sepámosla usar, es que son buenas. Pues el primer espacio para jugar fue de la media horita después del almuerzo, ¿cierto? Fue una propuesta. Ojo que ustedes pueden acomodarlo con sus intereses. Eso se puede invertir. Entonces, lo que pasa es que uno sí propone que en las primeras horas sean las de estudio, habiendo un descansito, porque después de noche están más fatigados, pero habrá niños que funcionen más de noche, ¿cierto? También depende de eso. Miren que eso de jugar, de moverse, podría ser, si ellos salen al parque, si siguen en una unidad, podría ser a las 6:45, ustedes también pueden invertir, ¿cierto? Eso no es un problema. Si es por garantizar que tengan más periodos de concentración. Y miren que... Sí. Ahorita cuando conversábamos de lo que significa ser niño en un contexto, una de las cosas más importantes es conocer las características de los propios niños, es decir, lo que funciona en una familia puede que no funcione en otra. Entonces, ¿qué es importante? Conocer los gustos, conocer los intereses, conocer la disposición. Habrá algunos niños que tengan prácticas deportivas de alto rendimiento, su horario definitivamente será distinto. ¿Por qué? Porque están privilegiando ciertas actividades que de pronto para otros no son importantes. Entonces digamos que la definición del horario es vital, o sea, por no decir que es lo más importante, el reconocimiento de las propias características del niño que están acompañando, para que sepan qué actividades requieren más tiempo. Habrá niños que fluyen muchísimo con actividades de concentración, las hacen súper rápido, entonces no tienen que dedicar mucho tiempo, por ejemplo, a una actividad de matemáticas, por decir alguna cosa, pero sí necesitan más tiempo para una actividad de comprensión de lectura. Entonces dependerá de las características de cada uno de los niños. Esto simplemente es una sugerencia que se adecuará o no a las necesidades y a las características de cada contexto. Sí, es un ejemplo. Y vuelvo y digo porque creo que ya lo he dicho varias veces, en esos espacios que ustedes establezcan de estudio, en el tiempo que ustedes establezcan, recuerden, repasos. Es muy importante que los niños, por eso digo yo que lleven los cuadernos todos los días, que lo que vieron en la clase de hoy le den una repasadita, que miren si entendieron o no entendieron ese tema que la profe les dio, que puedan hacer las sugerencias recomendadas en algunas asignaturas y principalmente que puedan preparar las evaluaciones con tiempo. Hay otra cosa que yo creo que es importante y es que hay que preguntarse también por la experiencia emocional. A los niños hay que preguntarles cómo se sienten con las actividades que están llevando a cabo e incluso a veces nombrárselo porque ellos no saben. Entonces, de pronto alguna de estas actividades que se proponen en la rutina genera fatiga. Entonces decirle, ve, yo te veo como cansado, querés cambiar de actividad. Y eso era parte también de su propio proceso de reconocimiento y de las habilidades que tiene para conocer pues, lo que le pasa a su cuerpo y para saber en qué actividades debe prestar más atención o si necesita de otras para poder rendir en las propuestas. Por allá alguien iba a hacer alguna pregunta. Una sugerencia con respecto a los estímulos para el cerebro, como bebidas azucaradas, por un lado, ejercicio físico y computador y televisión. Sí, deberían ser antes de las 4 de la tarde, porque después de las 4 te sirven para, son un estímulo para que el cerebro no concibe el sueño. Entonces, puede de pronto dar dificultades en el proceso el día que se pase un ratito más en bebidas, en ejercicio físico o en estímulo visual. Muchas gracias. Y hay que mirar con esa propuesta tan importante cómo hacer, si no está el papá o la mamá, cómo los niños van a cumplir ese horario
que también puede ser flexible, pero para que no superen los tiempos, por ejemplo, con la televisión y el computador. ¿Sí? ¿Quién los está apoyando a ustedes? Si es la empleada que puede tener cierta autoridad, si son abuelos. Muchas gracias. Bueno, ventajas del horario. Crea rutina, crea hábitos, entrenamiento, va aumentando las técnicas de estudio a medida que van creciendo, les permite mayor concentración, agilidad, intensidad de estudio, porque el esfuerzo también va aumentando. Y obviamente lo que nos interesa es que haya mayores conocimientos y aprendizaje. El uso de la agenda es importante. No todos lo usan, pero es un buen recurso, incluso desde los niños de primero. En primero y antes en primaria, pues como ellos en sus cuadernitos van anotando en cada cuaderno que tienen pendiente, pues esa es una forma de agenda en cada cuaderno. Lo que pasa es que a medida que van creciendo, ya eso que está en cada cuaderno pasa a un solo lugar, a la agenda donde ya tienen el consolidado de las actividades del día, de la semana. El cronograma semanal o mensual también es interesante hacerlo, porque es una especie de mapa que nos guía en el día a día, en la semana y en el mes. Entonces ustedes lo pueden organizar con ellos, a medida que ellos vayan copiando en sus cuadernos como las cositas pendientes escolares, los pueden ir anotando. Cada familia decide si semanal o si mensual, y es una guía muy importante para adelantar, para repasar. Esta parte es muy importante, 3 días mínimo para preparar evaluaciones, ojalá más, porque con ese tiempo ellos pueden, primero, darse cuenta si entendieron o no el tema, pueden ir y averiguar con el profesor, con un compañero que tenga capacidades, con los mismos padres, qué puntos de esos temas no entendieron, aclararlos, eso les va a dar seguridad. Muchas veces ellos se pueden bloquear en los exámenes porque no, lo que estudiaron de pronto no lo asimilaron bien, se les olvida una parte porque a veces lo hacen de memoria sin haber entendido, entonces se pueden bloquear. Pues con anticipación podemos garantizar más eso. Aquí es donde aparecen los resúmenes y esquemas. Miren, busquen mapas mentales, no mapas conceptuales. El mapa conceptual es más abstracto y es de pronto para niveles superiores. El mapa mental es un elemento muy interesante. Utiliza colores, dibujos, formas que los llevan a ustedes a enseñarle a un niño cómo estudiar. Un temita bien abstracto, un problema de matemática, con dibujitos, con líneas, con flechas, les va a facilitar el aprendizaje. Sin devolverlo, va a pasar que de pronto les pusieron varios exámenes, pongamos 2 para un mismo día. Aquí sí es clave que ellos no los preparen al tiempo, ¿sí? La idea es que se anticipen los profesores a asignar esos exámenes con tiempo, entonces también hay que prepararlos con tiempo, porque si preparar uno puede causar bloqueo y ansiedad, pues con mayor razón. Entonces no dejar para el mismo día la preparación de los 2 exámenes. Aquí viene lo de las sugerencias, los repasos, la preparación de evaluaciones con anticipación, momentos de lectura. Si en ese espacio, si por decir para mañana no hay nada, ese tiempo de estudio hay que respetarlo y hay que hacer algo en ese tiempo. A esto debemos llegar con el trabajo que se hace en el colegio y que se hace desde los padres, que los niños y jóvenes sean capaces de ser conscientes de la tarea que tienen que hacer, cómo la tienen que hacer, cuándo, planificar todas las actividades que necesitan para poder lograr hacer esa tarea, para poder preparar ese examen, que sea capaz de monitorear cómo está haciendo su trabajo, si lo está haciendo con eficiencia, con pereza, si le falta dedicar más tiempo, si de pronto no tiene los recursos necesarios y debe pedir algo prestado o consultar por otro lado, y obviamente estar evaluando qué estoy haciendo en cada momento, cómo lo estoy haciendo. Esto pues obviamente se va logrando en niveles superiores, pero en la medida que nosotros le vamos haciendo esas preguntas a los niños, ellos van a ir fortaleciendo esto que he llamado también metacognición. Bueno, antes de que se vayan, les voy a mostrar entonces como la ruta de entrada al enlace de la escuela de padres.
Clubes y escuelas, escuela de padres,